Momento y dele gracias por lo que ha hecho en su vida. Dígale: Señor Jesús, gracias por la libertad que me has dado. Gracias, Señor, por la vida. Reconozco, Señor Jesús, que esto que tengo, lo que ahora soy, no es por mí mismo, no es por mis fuerzas, es por tu amor, por tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos rescataste, Señor. Éramos esclavos, Señor Dios. Oh Padre Santo, gracias, Señor Jesús, porque tú pagaste el precio por nuestras vidas, Señor, por nuestra alma. Señor Jesús, gracias, Señor. Ahora te podemos alabar con libertad. Ahora podemos levantar nuestras manos, Señor Jesús. Gracias, Señor, tú nos rescataste, Señor Dios. En esta hora, Padre, disponemos nuestro corazón, nuestro tiempo para escuchar tu palabra, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, en tu casa, Señor. Háblanos, Padre Santo, en esta tarde, Señor. Usa este instrumento, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, sedienta, Señor, con hambre de tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, en esta tarde a ser sensibles a tu voz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Quiero hablarle en esta hora con la ayuda del Señor bajo el tema libres en Jesús, amén. Y bueno, ¿cuál sería lo opuesto a libres? Esclavos. Antes éramos esclavos, amén. ¿Y qué es esclavo? Es un estado en el que se encuentra una persona y que está bajo el dominio de otro. Nosotros estábamos así, amén. Bueno, no hay muchos amenes. ¿Cuántos estábamos así? Amén, gloria a Dios. Como nos decía el pastor en la mañana, no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, porque cuando el ser humano se olvida de lo que Dios ha hecho con nosotros, nos olvidamos y empezamos a darle la espalda y creemos que todo lo que somos es por nosotros mismos. Entonces un esclavo está bajo el dominio de otro y por tanto carece de libertad. Y en la antigüedad la esclavitud era un estado terrible, era una condición infrahumana. Y regularmente cuando un pueblo luchaba, un pueblo guerrero, invadía otro territorio, hacía a la gente conquistada, lo hacía esclavos. Y eran sujetos a trabajos forzados, se les daba poco alimento, eran maltratados en algunos casos, amén. Y a lo largo de la historia la esclavitud fue reconocida en algún momento, pero gracias a Dios que en la actualidad ya la mayoría de los países prohíben eso, amén. Pero hoy en día se estima que aún hay lugares donde hay esclavitud, amén. Se estima que hay alrededor de entre 20 y 30 millones de esclavos en el mundo. Y bueno, eso representa, la esclavitud se ha dado en diferentes formas. Sabemos que hay a veces matrimonios forzados, hombres que obligan a las mujeres a casarse con ellas bajo algún interés. Entonces esa mujer se vuelve esclava de ese hombre, ¿ven? Porque está sujeta a esa persona. Pero también en ocasiones debido a una deuda, la gente se vuelve esclava, y esclava de los bancos también. Esclavos de los bancos, que esos bancos no perdonan y mes tras mes hay que estar pagando, que las comisiones, las letras chiquitas ya ustedes saben, ¿no? Pero gracias a Dios que Él nos da la libertad, amén. Y bueno, sabemos les voy a hablar un poquito de historia. Cuando se empezaron a colonizar algunos países, se empezaron a poblar la gente, los pueblos, por ejemplo el Imperio Romano. Ese fue uno de los imperios más grandes del mundo, sometía a la gente, pero también era uno de los imperios más poderosos, pero también más crueles, donde se tomaban la gente, los prisioneros, y eran maltratados, eran castigados, eran torturados, eran obligados a hacer trabajos forzados. Y bueno, también llegó esa esclavitud aquí a América. Se traían esclavos de África, los llevaban primeramente a Europa a ser comerciados ahí, a ser vendidos, y después posteriormente traídos aquí a América. Básicamente eran usados para trabajar en las minas, para buscar ese oro. La gente siempre ha tenido interés por ese oro material. Y así llegaron, pero llegó el momento en que hubo por ahí un hombre, yo tengo por aquí el dato.
Abraham Lincoln justamente dice aquí que en América, mediante la proclamación de la emancipación, era una declaración promulgada por el presidente Abraham Lincoln en el año 1863, en la cual decía que todas aquellas personas que estaban bajo el yugo del esclavismo, o una persona que era dueño de algunos hombres, estaba obligado a dejarlos en libertad, no podía ser más, no podía tenerlos más consigo. Entonces aquellos hombres que eran forzados a estar trabajando sin una paga, aquellos hombres que no se les permitía ni tener una familia, aquellas familias que eran desintegradas por culpa de otro que lo tomó como esclavo, sufrían la separación, y todo porque por alguien que los tomó como esclavos. Amén. Y lamentablemente la esclavitud ha pasado y ha venido a lo largo de los años, y vemos en este siglo XXI, este año 2020, que la esclavitud sigue vigente. ¿Cuántos sabemos de eso? Leímos el versículo, mire, acompáñenme nuevamente a la porción que leímos, Juan 8:31. Dice el versículo 34, Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, dígalo usted, esclavo del pecado es. Entonces, vemos allá gente allá afuera que lamentablemente es esclavo de vicios, es esclavo no solamente de vicios, hay diversidad de vicios que yo quiero hablarles en un momento más. Vemos gente que, hablando de los tipos de pecado, esclavos del vicio, esclavos de las drogas, esclavos del alcohol, que vemos que en ocasiones roban o mienten o hacen cosas por obtener el vicio, por sacar dinero para el vicio, para mantener ese vicio. Ellos son esclavos del vicio, ellos son esclavos del alcohol. También vemos que hay esclavos de las redes sociales. ¿Han escuchado eso? Amén. Aquí no se da en esta iglesia de Manhattan, gloria a Dios, pero hay gente que a veces duerme demasiado tarde por estar pendiente ahí de las actualizaciones y notificaciones ahí de las redes sociales. Hay quienes se desvelan o pasan demasiado tiempo buscando, tratando de ver qué están haciendo los demás. Amén. Pero gloria a Dios que nosotros ya hemos sido libres de eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es más, se dice, mire, que una persona pasa alrededor de 4 horas diarias en las redes sociales. Amén. Bueno, un silencio sepulcral. Imagínense, 4 horas al día, demasiado tiempo. Si hacemos cuentas a la semana, 7 días por 4 son 28 horas a la semana. Más de un día a la semana pasando en redes sociales. ¿Y cuál es el beneficio de estar nosotros revisando eso? ¿Qué beneficio, qué provecho tenemos? Nada, solamente conocer lo que están haciendo los demás. Amén. Y recordemos que yo creo que el hermano Anthony lo mencionó alguna vez, el Facebook. Cuando alguien pone la foto en su perfil, trata de poner la mejor foto, ¿no? Que está bien sonriente ahí en la playa, pero no sabemos lo que hay detrás de eso. Amén. Esa es una verdad. Yo, gracias a Dios que no tengo Facebook, gloria a Dios. Pero mire, también eso está generando hasta situaciones de separaciones, de divorcios por culpa de las redes sociales. A veces, aquí le voy a comentar como testimonio, yo tenía el Facebook, pero precisamente yo iba a hacer, gracias a Dios que el Señor nos libertó de eso. Yo estaba recién casado con mi esposa y tuvimos alguna situación por el Facebook. Amén, pero gracias a Dios que el Señor nos libertó. Nosotros entregamos eso, pero mire, gloria a Dios, lo que genera que nosotros seamos esclavos de la tecnología. Y yo siempre lo he dicho, podemos usarlo. Hay que dejar a nuestros hijos que usen la tecnología, porque no le podemos tener los ojos cerrados. Tampoco podemos estar encerrados en una cueva no sabiendo nada de la tecnología, nada de eso. No. Esa es mi opinión personal. Yo creo que podemos enseñarles, pero todo con un límite. Cuando están usando el teléfono, nosotros debemos mirar qué están viendo, porque mire, toda la basura que hay.
Entonces nuestros hijos también se van haciendo esclavos de la tecnología, esclavos de las redes sociales. Es más, ahora los niños ya saben usar mejor que nosotros los teléfonos. A veces nosotros decimos, a ver, no puedo hacer esto, y el niño de 5 años, de 7 dice, a ver, dámelo, yo te lo arreglo, así. Amén. Hay otro tipo de esclavismo, aquellos que son esclavos de un hombre. Hay algunas hermanas que dijeron, hay poder en el nombre de Jesús, amén. O varones que son esclavos de una mujer, amén. Que en alguna ocasión han dicho, mátame, pégame, pero no me dejes. Yo soy tu esclavo, yo soy tu esclava. ¿Han escuchado esa frase? Amén. Se vuelven esclavos de ese hombre y no les importa lo que hagan o lo que los obligue a hacer. Yo quiero ponerles un ejemplo. Lo conocen, Sansón, allí en la Biblia, Jueces capítulo 16. Ese hombre, Dios lo había llamado con un propósito, le dio un don, le dio un talento. Él tenía un llamado especial, fue dotado de una fuerza especial. Pero ¿qué hizo él? Él se salió de esa línea que el Señor le había puesto. Esa fuerza la ocupó solamente para estar jugando, para estar haciendo bromas, y él fue esclavo de una mujer. Por eso digo que eso también puede ser un tipo de esclavismo. Se volvió esclavo de esa mujer, Dalila. Ella quería, y ella tenía un interés por el dinero. Ella tenía un interés especial por el dinero. Ella no le importaba los sentimientos de este hombre, de Sansón. Por eso ella quería que le revelara el secreto de su fuerza, para que se lo vendiera ese secreto a los enemigos, sus enemigos, los filisteos. Pero ¿qué hizo ese hombre? Él siempre estaba enamorado de esa mujer. Y a mí, es más, vamos a verlo, miren. Ese es un ejemplo para los jóvenes, miren. Aunque es un servicio evangelístico, pero aquí hay palabra para todos. Jueces capítulo 16. Déjenme buscarlo por aquí. Jueces capítulo 15, versículo 3. Perdón, Jueces capítulo 14, versículo 3. Él se enamoró de una mujer que no tenía que enamorarse, de una mujer que no le convenía. Y aquí los jóvenes deben tener cuidado con esa parte. Mire, Jueces capítulo 14, versículo 3 dice: y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Cuántas veces los padres nos dijeron alguna vez, no te fijes en esa persona, ella no te conviene? ¿Por qué? Porque los padres tienen esa experiencia. Y nosotros estamos aquí en este lugar, en esta casa, aprendiendo. El Señor nos está capacitando cómo debemos conducir a nuestros hijos. Amén, porque allá afuera esas mujeres filisteas no tienen nada, esos hombres filisteos. Y la pregunta sería para los jóvenes: aquí no hay jóvenes, aquí no hay señoritas en los cuales ustedes se puedan fijar. Claro que sí, amén. Amén, jóvenes. Bueno, yo les estoy ayudando, pero no me colaboran, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor mejor. Gloria a Dios. Y asimismo la esclavitud ha formado parte lamentable de esta historia de la humanidad. Recordamos ahí en Génesis, José, aquel joven soñador que tenía sueños, valga la redundancia, tenía sueños. Ese joven tenía revelaciones del Señor de lo que iba a ser su futuro, pero ¿qué le pasó? Fue vendido como esclavo. ¿Por quién? Nada menos ni nada más que por sus propios hermanos. Lo vendieron como un esclavo, se lo llevaron a Egipto y bueno, ya sabemos la historia. El pueblo judío fue esclavo por alrededor de 430 años, en el cual pasaron generaciones tras generaciones y todos los hijos de los hijos eran sujetos a esclavitud. Pero un día llegó el Señor,
un día puso a un hombre ahí que los sacó de esa esclavitud. Imagínense, después de 430 años ahí, bajo trabajos forzados, en condiciones infrahumanas, pero un día el Señor dijo: este es mi pueblo escogido, esta es mi gente, yo la voy a sacar de esa esclavitud. Y eso mismo ha hecho con nosotros, porque nosotros tenemos un Dios misericordioso que tiene compasión y que un día nos vio así también sufriendo bajo ese yugo del enemigo, de Satanás, y nos dio la libertad. Y mire dónde nos tiene ahora. Gloria al nombre de Jesús. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:16. A veces confundimos la palabra libertad con libertinaje. Primera de Pedro 2:16, a ver si lo puede poner ahí la hermana, por favor. Si no, yo se lo leo, mira, ahí la tiene. Como libres, pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. En otras palabras, nosotros somos libres, pero no somos libres para hacer lo que nosotros queramos. A veces la gente dice: yo soy libre, puedo hacer lo que quiera con mi vida, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, yo soy libre de andar y de deshacer. Pero dice ahí, mire, no debemos tomar la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Y mire, hoy en pleno siglo XXI, la esclavitud sigue vigente, ya se los dije. Y eso no solamente está llevando a una muerte física, porque recordamos que aquellos hombres, aquellos esclavos, una vez que se morían, ya ahí terminaba su esclavitud. Pero hoy en este siglo XXI, la esclavitud sigue vigente, y eso no solamente está llevando a una muerte física. Vemos la gente que está bajo la esclavitud del alcohol, de las drogas. Lo vemos a veces, vemos en las noticias o nos enteramos por familiares o amigos que tenemos ahí, que sabemos de esa condición de la gente que murieron. Pero eso no es el final. También viene la muerte espiritual, y la muerte quiere decir una separación. Cuando uno muere espiritualmente es separado de la vida. Pero yo, como hablaba en la semana con un par de hombres, yo les decía, lo importante no es que la gente se esté muriendo, se puede morir por, estábamos hablando de los vicios, del coronavirus y todo eso, y yo les decía, lo importante no es que se muera, mire, nos morimos y ya el cuerpo se va a quedar aquí, eso ya, no hay más que hacer. Lo importante es nuestra alma, que es donde va a pasar la eternidad. Y lo más importante es cómo está nuestra condición delante de Dios en el momento que nos llegue la muerte. Amén. ¿Cómo es nuestra condición? ¿Cómo es nuestra relación con los demás, con Dios? ¿Cómo estamos? Lo importante no es que nos morimos y ya. Lo importante es que hay una eternidad. Y eso es como el pastor nos dice. Hay dos lugares solamente. Él lo hace así, es como un partido de fútbol, el segundo tiempo. Aquí estamos ahora que estamos vivos, estamos en el primer tiempo. ¿Dónde vamos a pasar ese segundo tiempo? ¿En la eternidad con Dios o en el infierno? Y yo se los decía así claramente, porque no podemos disfrazarle a la gente, no le podemos decir, hay un lugar, la Iglesia Católica lo llama el purgatorio. Yo les decía así, el hombre como que se me quedó viendo así un poquito molesto. Yo le decía con todo respeto, la Biblia nos dice solamente que hay dos lugares, el cielo o el infierno. Y si usted no recibe a Jesucristo en su corazón, se va a ir directamente al infierno. Porque el hombre me decía que él ya conoce. Y eso es lo que nosotros debemos decirle a la gente. Ese es un culto evangelístico, y gracias por los hermanos que van al evangelismo, gracias por los hermanos que van a la prisión, gracias por los hermanos que seguimos en las células, amén, porque eso es necesario que la gente lo conozca, pero nosotros debemos decirle la verdad sin algún velo, sin disfrazarle las cosas. Nosotros debemos decirle las cosas como son, porque la venida del Señor está próxima. Esta iglesia va a ser levantada. Nos hablaba el pastor el viernes. El Señor ya no tarda su venida. ¿Y cómo nos está encontrando? ¿Cómo nos va a encontrar cuando Él venga? ¿Cuál es nuestra condición? Amén. Nosotros debemos estar preparados. Él viene por una iglesia sin mancha, una iglesia pura, y nosotros estamos aquí en esta iglesia santificándonos. Cada vez que venimos al servicio, cada vez que venimos a un culto, cada vez que venimos a un ayuno, el Señor nos está puliendo, nos está quitando, para que cuando Él venga encuentre una iglesia sin mancha. Amén.
Gloria a Dios. Mire, acompáñeme a Tito 3. Vamos a leer a partir del versículo 3. Tito capítulo 3 dice, Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados y ¿qué más? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mire, todo lo que hacíamos, nosotros éramos esclavos de todo eso que hemos leído, de deleites, vivíamos como queríamos, en malicias, envidias, nos aborrecíamos. Y dice, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros y el cual sigue derramando y el cual quiere derramar en cada uno de nosotros en esta tarde si nosotros reconocemos que necesitamos del Señor. ¿Y esto para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Éramos esclavos de concupiscencias. La palabra concupiscencia son deseos excesivos, desordenados o impulsos que llevan a pecar continuamente al hombre. Nosotros estábamos así en esa condición, éramos esclavos de nuestros deseos, éramos esclavos de si teníamos un impulso que queríamos tener algo, un deseo no es solamente un deseo carnal, sino también un deseo de algún vicio. Por eso la gente que está afuera está bajo circunstancias de un deseo excesivo de vicios, de alcohol, de drogas, que hace a veces cosas impensables. Hasta ha habido casos que llegan al grado de matar por obtener algunos cuantos centavos, algunos cuantos dólares para satisfacer esas concupiscencias, satisfacer esos deseos, pero hay poder en el nombre de Jesús. En la antigüedad, cuando alguien terminaba en pobreza, hasta podía pasar a ser esclavo de esa persona con quien tenía la deuda. O a veces su hijo podía ser esclavo, podía ser vendido para cubrir esa deuda. Y como lo narra en Éxodo, en Levítico, solamente eso, ¿quién podía redimir? ¿Qué redimir? Pagar el precio. ¿Quién podía pagar el precio para recuperar esa libertad de esa persona? Un familiar, un pariente cercano. Amén. Y dice que a través de la redención o de haber pagado el precio, nosotros o la persona que estuviera esclava podía ser liberada. Amén. Y se cuenta que allá en Inglaterra había un hombre, una persona noble, es decir, que tenía dinero, que era de la alta sociedad. Se fue a un viaje por allá por Atenas, Grecia. Y caminando un día, en una ocasión, andaba por ahí en una plaza pública y se encontró un mercado de esclavos. Pasó en la mañana y vio algunos hombres grandes, musculosos, fuertes. Después volvió a regresar por la tarde y ya solamente vio a unos pocos hombres que estaban ahí, unos esclavos. Eran los más flacos, los más débiles. Algunos los vio ahí tirados en el piso, tosiendo, incluso con fiebre, con hambre, con sed, pero allí estaban con una cadena. Allí estaban expuestos a que alguien pagara el precio por ellos, a que alguien los comprara. Este hombre sintió compasión, sintió dolor de ver esa condición en la que se encontraban aquellos pobres hombres. Y él pensó, ¿qué habrá sido de estos hombres, de sus familias? ¿Habrán sido arrancados dentro de sus familias? ¿Les habrán sido quitados a sus madres? Porque algunos eran muchachos. Él sintió dolor, él sintió tristeza de ver la condición en que se encontraban esos hombres maltratados, algunos con heridas, otros sangrando. Él sintió dolor y le preguntó al dueño del negocio que cuánto costaba cada hombre. El hombre lo volteó a mirar sorprendido
y hasta él pensó que era un poquito tonta la pregunta que le hizo, que cuánto costaba cada esclavo, porque lo miró y le dijo: tú no sabes nada acerca de comprar esclavos, porque si supieras hubieras venido en la mañana que tenemos la mejor mercancía, que tenemos de lo mejor, y ahorita mira la hora que es, ya solamente quedan los peores. Es más, vamos a hacer un buen negocio, te los voy a vender por un lote, te voy a vender todos. El hombre dijo: sí, ¿cuánto es? Y el hombre le dijo: tanto, aquí está el dinero. Y le dijo: ahora me le sueltas esas cadenas. Y el hombre se quedó sorprendido y dice: ¿Cómo que quieres que le quite las cadenas? Dije: sí, eso ya no es asunto tuyo, yo ya pagué el precio por ellos, así que ellos son libres a partir de este momento. Amén. Gloria a Dios. Y eso mismo hizo el Señor Jesús con nosotros. Cuando nos vio en aquel lugar, no sé dónde estaba usted, no sé dónde estábamos, tal vez en depresión, tal vez en un vicio, tal vez arrinconados ahí, no sé, pensando o haciendo tantas cosas, que tal vez llegamos a pensar por algún momento en el suicidio, pensamos en que no valíamos nada, pensamos en que a nadie más le importábamos. Pero el Señor Jesús pagó el precio por usted y por mí, y no fue cualquier precio, amén. Él pagó con su sangre, Él dio hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros, amén. Y es por eso que nosotros debemos estar agradecidos con nuestro Dios. Él nos rescató, Él nos dio vida juntamente con Él, amén. Y mire lo que dice Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Él pagó el precio por usted, por mí. Y también lo ha pagado aún por esa gente que nosotros vemos ahí en la calle, por aquellos, ¿no? Aquí nosotros no, el Señor Jesús no hace acepción de personas como podría hacerlo el ser humano, como a veces lo hacemos nosotros, porque vemos a un hombre o a una persona bien vestida, a veces queremos hablarle, pero si vemos un hombre en la calle no tenemos compasión por él. Ante el Señor Jesús todos somos iguales, ante Dios todos somos iguales, no hay condición superior o inferior, no. Dios amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mire, ese es el precio que nuestro Dios hizo por nosotros. Él tuvo que pasar el sufrimiento. Él murió en una condición terrible. Él no era merecedor de eso, lo leyó el hermano al principio. Por nosotros se hizo pecado, por nosotros dio su vida. Mire lo que ha hecho con nosotros, en qué condición estábamos. Él nos rescató. Yo creo que nos encontrábamos como esos hombres, como esos esclavos. Ya nadie daba un peso por nosotros, ya nadie ni siquiera nos miraba. Nosotros andábamos por ahí tal vez alcoholizados, tal vez ahí con dolores de cabeza, con situaciones en nuestra familia. Estábamos como lo dice en Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía, así no estaba nuestra vida. Estábamos con una vida desordenada, en medio de problemas, en medio de situaciones. Pero mire, el Señor Jesús siempre llega al momento exacto. Él nunca llega tarde. Aleluya, gloria a Dios. Mire, termino con esto. El ejemplo que les estaba dando en Jueces. Acompáñenme en Jueces capítulo 16. Les hablaba de todo lo que el llamado que el Señor le había hecho a este hombre, Sansón, y cómo terminó por desobedecer el llamado que el Señor le había hecho. Mire, Jueces 16, vamos a leer el 25. Dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón. Los filisteos capturaron a este hombre, a Sansón, lo capturaron, lo llevaron cautivo, se volvió un esclavo de los filisteos, después de que Dios le había hecho el llamado para que él obtuviera la victoria para el pueblo del Señor. Mire cómo terminó. Y dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Eso es lo que quiere hacer el enemigo cuando uno se deja esclavizar por
el enemigo. Que nosotros cuando no desobedecemos el llamado, mire cómo termina el hombre, como un juguete, como una diversión para los demás. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Mire dónde estaba, hasta qué condición, hasta qué punto llegó este hombre. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Después de que Dios lo había dotado con un don especial, después de que él estaba en un excelente lugar, como decía el pastor en la mañana, él estaba a la mesa del rey. Mire, terminó en la cárcel, terminó como esclavo, es más, terminó ciego, terminó sin visión. Eso es lo que quiere el enemigo de nuestras almas, que nosotros lleguemos a esa condición. Y es más, mire, que seamos como un juguete. Así nos quiere ver el enemigo, pero hay poder en el nombre de Jesús. Que nos ayude en esta tarde el Señor Jesús, amén. Pero hay algo que me llama la atención de este hombre. Así que si usted por algún momento ha batallado con alguna cosa, no sé si le está costando dejar algo, en esta tarde aquí está el Señor Jesús para ayudarnos, para darnos la libertad, para darnos la fuerza, para darnos la fe, el poder, la sabiduría para que nosotros sigamos adelante. Mire, por favor, versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres, y estaban mirando el escarnio de Sansón. Mire, hasta que va, eso es como una reacción en cadena. Empieza en la cárcel, empieza perdiendo la visión, se vuelve un juguete, y mire, es escarnecido. Versículo 28, ponga atención en este versículo. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que me des una vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Amén, gloria a Dios. Si de pronto nosotros estamos por ahí como tambaleándonos acerca de nuestra libertad que nos ha dado el Señor, mire, eso es lo que tenemos que hacer. Llegar con un corazón sincero, con un corazón agradecido, con un corazón arrepentido, y clamar al Señor Jesús que nos ayude, que nos dé la fuerza. Primeramente pedirle perdón si en algún momento hemos fallado, si en algún momento hemos, como este hombre, desobedecido el llamado que Dios nos ha hecho. Mire, fortaléceme. Alguien en esta tarde necesita fortaleza. Aquí está el Señor para fortalecer aquí a su iglesia. Yo creo que se pongan de pie en esta tarde. Yo quiero, si usted gusta pasar aquí al frente, yo quiero que, sino que ahí donde está, que cierre sus ojos por un momento y que piense cuál es su condición delante del Señor. Que pensemos si por algún momento nuestra fe se ha debilitado un poco. Mire, aquí está el Señor Jesús para que usted le diga: acuérdate de mí, fortaléceme, aumenta mi fe, Señor, ayúdame. Estoy batallando con algún vicio. No estamos hablando de algún vicio como el alcohol, las drogas, no, pero puede ser nuestro carácter también, que somos esclavos de nuestro carácter, de la forma que reaccionamos. El Señor Jesús está aquí en esta hora y quiere hacer a alguien verdaderamente libre, verdaderamente libre. El Señor Jesús, cuando viene a nuestras vidas, no hace una libertad a medias. Hemos escuchado de gente que le dan la libertad condicional. La libertad condicional es como ser libre pero a medias. Tiene la libertad pero tiene un brazalete en el brazo o en el tobillo que no le permite ser libre o moverse con esa facilidad de trasladarse de un lugar a otro. Esa es la libertad que da el hombre. Pero en esta tarde aquí está el Señor Jesús que nos quiere hacer verdaderamente libres. Aleluya, cierre sus ojos, y si de pronto usted no está batallando con nada, gloria a Dios, pídale que le dé fuerza, pídale que le dé la fortaleza, porque poderoso es nuestro Dios para guardarnos sin caída. Gloria a Dios. Padre Santo, Señor Jesús, en esta tarde aquí estamos delante de ti, Dios mío.
Mira, Señor Jesús, reconocemos que solamente tú puedes darnos la libertad, que solamente a través de ti somos verdaderamente libres, Señor, pero debemos permanecer en ti. Tu palabra debe permanecer en nosotros, en nuestro corazón, Señor. Oh Dios mío, estamos agradecidos, Señor Jesús. Mira, aquí está tu iglesia, que tiene un corazón agradecido, que nos has dado la libertad, que en otro tiempo éramos esclavos, que por algún momento nuestra vida estaba sujeta a pasiones desordenadas, que estábamos sujetos tal vez a una condición de esclavitud. El enemigo de nuestras almas nos tenía en esa gran plaza, en ese gran mercado de esclavos. Pero como hemos leído, Señor, por tu gracia, por tu infinito amor, tú nos miraste, Señor. Nosotros no lo merecíamos, Padre, pero tú eres un Dios misericordioso que se compadece de las almas. Oh Dios mío, por eso te alabamos, por eso te exaltamos, Señor Jesús, y reconocemos, Señor, que tú nos has rescatado, que tú pagaste el precio por nuestras vidas, por nuestras almas, Señor Jesús. Tú pagaste un precio que no debías hacerlo, Señor. Oh Dios, pero por amor, por misericordia, porque tú eres un Dios lleno de amor. Miraste, Señor Jesús, te hiciste como uno de nosotros y diste tu vida, sí, Señor Jesús. Oh Padre Santo, pero al tercer día